Vamos a seguir adorando a aquel que es digno de ser exaltado, de ser glorificado. Abra conmigo, por favor, la carta a los Romanos, capítulo 5. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 5. Yo creo que en todo tiempo Dios conoce nuestra necesidad. Dios sabe qué es lo que necesitamos un día a la vez. Y de acuerdo a lo que Dios ve de nuestras necesidades espirituales, Dios nos da el alimento, Dios lo prepara, Dios lo envía. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su pueblo en todo tiempo esté alimentado con el alimento espiritual, los pastos verdes de su palabra. Y dice Romanos capítulo 5, del 1 al 5, en el nombre de Jesús: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, que en esta tarde sigamos con ese corazón, Señor, de gratitud, dándote la gloria, dándote gracias, Señor, y reconociendo que en todo tiempo necesitamos de tu mano, que en todo tiempo necesitamos la dirección, la gracia de tu Santo Espíritu para podernos fortalecer en nuestro caminar y poder enfrentar, Señor, toda situación en nuestra vida. Que la palabra hoy, Señor, que se ha preparado con anticipación, el Espíritu Santo la lleve al corazón y sea enraizada ahí, Señor, para que el Espíritu Santo nos la recuerde en el momento de la prueba, en el día malo, para poder resistir y tener la confianza y la esperanza viva, Señor, que tú estás con nosotros en todo tiempo. En el nombre de Jesús te pido por todos aquellos que nos están escuchando y mirando a través de esta transmisión. Bendícelos en el nombre de Jesús, Señor, y que hoy la palabra del Señor, tu palabra, Padre, les aumente la fe y la confianza. Y si alguien está pasando por tribulación, Señor, persecución o cualquier situación, la palabra guiada por el Espíritu Santo le levante, Señor, y que siga confiando en ti, porque tú eres bueno todo el tiempo. En el nombre de Cristo, amén. El propósito de hoy, sobre la serie en la cual estamos hablando los miércoles, sobre por qué Dios prueba a sus hijos, el propósito de esta tarde es animar a los creyentes, todos aquellos creyentes que están pasando tribulación, necesidad, persecución, animarle en mantener la esperanza en la gloria de Dios. Y que en el momento de la prueba, de la angustia, de la tribulación, mire hacia el futuro con confianza y esperanza.
qué es lo que el médico tal vez nos dijo, pero algo que yo he aprendido a través del tiempo caminando con Dios: no dependemos del diagnóstico que el médico nos dé, sino que dependemos de la gracia de Dios. Dependemos de todo aquello que Dios puede hacer en su infinito poder y en su infinita misericordia, y sobre todo saber que usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Y como Padre Celestial siempre está al cuidado de nosotros. El tema en esta tarde le puse por nombre: de la tribulación a la esperanza. En el momento de la prueba tenemos tribulación, tenemos angustia y sentimos que el mundo se nos cae encima en el momento de la tribulación. Pero la Biblia nos enseña y nos dice que la tribulación nos da la esperanza. ¿Cómo es esto? Porque cuando confiamos en Dios, no importa que estemos pasando la tribulación, sabemos que nos espera una esperanza. Y la esperanza que tenemos no es una esperanza muerta, es una esperanza viva, en el cual estamos creyendo que Dios, como Dios soberano, Él puede hacer todo aquello que Él desee en nuestras vidas. Aunque por el momento no entendemos por qué pasamos tribulación, no entendemos por qué pasamos persecución, por qué nos enfermamos, no lo entendemos. Pero el propósito de Dios en nuestras vidas es más profundo de lo que nosotros podamos imaginarnos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo poder experimentar la paz y la esperanza en medio de las pruebas y dificultades en su vida? ¿Cómo podemos experimentar la paz? La pregunta es: ¿cómo podemos saber que en medio de la tribulación, de la necesidad, de la persecución, de la enfermedad, Dios está trabajando en nosotros? Y que Dios tiene un plan para nuestra vida. En toda enfermedad, en toda situación, en toda tribulación, en toda necesidad, Dios tiene un plan para nuestra vida. El apóstol Pablo dice en Romanos 5, 1 al 5 que leímos, y nos da la respuesta sobre la justificación por la fe. Y hoy vamos a aprender de cómo esta palabra, este mensaje, puede transformar nuestra vida y darnos la esperanza, darnos la paz que realmente necesitamos para poder enfrentar cualquier desafío. Necesitamos esa fe, necesitamos esa paz. Diga conmigo: las pruebas no son para destruir, son para construir. En cada prueba que Dios permite que vivamos, que pasemos, no es para destruir nuestra fe y nuestra confianza en Él, sino todo lo contrario, para seguir construyendo la fe y la esperanza en Él. Y todos aquellos que han sido justificados por la fe, dice Dios que debemos estar seguros, tener paz para con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque sabemos que cuando está el dolor, está la tribulación, está la enfermedad, la carne no siente paz, siente angustia, siente dolor. Pero dice aquí el apóstol Pablo que todos aquellos justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo:
somos justificados por la fe. Ahora escuchen esto. La justificación por la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Cuando Job estaba atribulado, estaba siendo atribulado, él se sostenía por la fe y la relación que él tenía con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si somos justificados por la fe, la Biblia dice que la justificación por la fe es el fundamento de nuestra relación que tenemos con Dios. Y Pablo enfatiza y dice que somos justificados por la fe y no por nuestras obras. Esto nos da a entender que la justificación por medio de la fe es la que nos da paz, nos da la entrada para tener paz con Dios. Esto significa que ya no estamos separados de Dios debido a nuestro pecado, sino que hemos sido reconciliados con Él. Ahora escuche esto. En cada prueba, en cada tribulación, en cada persecución, en cada día malo, cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, nuestra reconciliación con Dios y nuestra relación con Él nos mantiene en paz. Y estamos seguros que aunque pasemos por las aguas, dice, no nos ahogaremos. Aunque por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué razón? Porque la fe en Cristo, la fe en Dios, es el fundamento que nos mantiene ahí con Él. Y aunque pasemos tribulación, aunque pasemos persecución, enfermedad, cualquier cosa que sea, la fe en Cristo nos mantiene sólido. Ahora, es obvio, si no hay fe, no podemos tener una comunión con Dios. ¿Por qué razón? Porque la justificación que es por la fe es el punto de partida para una vida de fe y obediencia. La justificación por la fe es el punto de partida, es el trampolín, el que nos levanta, el que nos da la fuerza para llevar una vida de fe y obediencia a Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos anima y nos dice que todos los creyentes debemos vivir en la paz con Dios que hemos recibido por medio de Jesucristo. Sí, hermanos, aunque estemos pasando tribulación, yo sé que dentro de nosotros está el Espíritu Santo y Él es el que nos motiva. Él es el que nos recuerda la palabra que mucho tiempo atrás Él mismo nos habló por medio del predicador. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Escucha esto. Es la gracia de Dios la que nos mantiene firme, aunque estamos atribulados, aunque estamos necesitados, aunque estamos con un dolor, pero la gracia de Dios, que es poderosa, es la que nos sostiene y nos da conformidad diciendo que haga Dios en mí lo que Él quiera hacer. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que sea lo que Dios quiera. Eso es gloriarnos. No importa lo que Él vaya a hacer con mi vida, conmigo. Yo sé, como dijo Job, que aunque Dios lo matara,
Él dijo, yo seguiré creyendo, confiando en Él. Esto hace la gracia. Ya conmigo. Mi relación con Dios se basa en mi fe y confianza en Él. Es como quiere Dios que caminemos, que nuestra relación con Él se base en la fe y la confianza en Él, que Él tiene el poder, Él puede hacer lo que Él quiere, que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Y es por su gracia, por lo cual estamos firmes. La gracia de Dios es el fundamento de nuestra vida cristiana. Estamos firmes en esa gracia. Y la razón, porque Dios nos ha aceptado en Jesucristo y nos ha dado entrada a su presencia. ¿Cuántas veces decimos, yo acepté a Cristo? No, Él nos aceptó a nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo andábamos? Revolcándonos en el cochambre, en el lodo. Mas sin embargo, Dios el Padre nos llamó, extendió su mano de misericordia. Y en su Hijo Jesús, Él nos aceptó y nos dio entrada a su presencia. Como creyentes, debemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, sabiendo que Dios tiene un plan glorioso y profundo para nuestra vida, y que Él nos llevará a la gloria eterna. Nos preguntamos muchas veces, Señor, ¿por qué me enfermé de esto? Y luego viene la otra, y luego viene la otra. ¿Por qué? Dios tiene un propósito aún más allá de lo que nosotros podamos entender. Diga conmigo, la tribulación produce paciencia. ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios, dame paciencia? Muchas veces yo lo hice, Señor, dame paciencia. Y de repente me veía en situaciones de tribulación. ¿Por qué? Porque la paciencia se produce en el caminar de la prueba. La paciencia se produce en medio de la tribulación. La paciencia se produce cuando estamos enfermos y ahí en cama es cuando hablamos con Dios y Dios nos ministra y nos da paciencia. Romanos 5:13 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, cuando usted tenga tribulación, esté pasando por un problema, esté pasando por alguna enfermedad, no reniegue. No, sino que hay que gloriarnos en los problemas, en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que todo creyente que es pasado por tribulación, ese creyente más adelante será un creyente con más paciencia. Y la pregunta es, ¿nos gloriamos en las tribulaciones o renegamos de Dios? La Biblia dice que los creyentes debemos dar gracia y gloria a Dios en nuestras tribulaciones. Es decir, como creyentes debemos saber que si estamos pasando alguna tribulación, debemos estar seguros que es Dios,
Escuche bien. Si usted está pasando por tribulación, enfermedad, cualquier situación, usted debe estar seguro que es Dios el que está trabajando en su vida para producir paciencia y madurez espiritual. Es Dios que está trabajando. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere madurar todos los días. ¿Cuántas veces le hemos pedido paciencia a Dios? ¿Y qué hace Dios? Él permite las pruebas y permite la tribulación. ¿Por qué? La tribulación es un medio por el cual Dios produce la paciencia en los creyentes. Y la paciencia es la capacidad de soportar dificultades y pruebas. ¿Quién? La paciencia. Y la paciencia nos da esa facultad de no perder la fe y la confianza en Dios, porque estamos seguros que tarde o temprano vamos a salir de esa leve tribulación que dice la Biblia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es una virtud que se desarrolla en los creyentes a través de las pruebas y las dificultades. Y estas pruebas y dificultades es una señal de madurez espiritual y de confianza en Dios. Entonces, cuando alguien está pasando pruebas tras pruebas, situaciones complicadas, viene una y sale y viene la otra, muchos dicen, no, es que Dios se lo está castigando. No es así. Cuando las pruebas están pasando, es porque Dios quiere darnos más paciencia. Y ya explicamos qué es la paciencia, qué es la virtud que se desarrolla en los cristianos, en los creyentes, a través de las pruebas y dificultades. Y que estas pruebas y dificultades, dice, es una señal de madurez espiritual y de confianza en Dios. Cada vez que alguien pasa por pruebas y sale victorioso, sale más maduro, más fuerte, y su confianza en Dios está hasta arriba. ¿Por qué? Porque vio la gloria de Dios. Los creyentes debemos ver las tribulaciones como oportunidades para crecer en la paciencia y en la madurez espiritual. Entonces, decíamos que la paciencia es una virtud que se va a producir a través de las pruebas y las dificultades. La pregunta es, ¿estamos pasando por tribulación y dificultades? Si es así, confiemos en Dios en medio de las tribulaciones, sabiendo que Dios está trabajando en nuestra vida para producir paciencia y producir madurez espiritual. Diga conmigo, la paciencia prueba mi carácter. ¿Qué sucede cuando no tenemos paciencia? Explotamos. Nos ponemos como Lucía Méndez, el chocolate. La paciencia prueba mi carácter. Romanos 5:4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La paciencia prueba. O sea, ahora, ¿cómo podemos explicar esto? Lo diré en otras palabras.
Romanos 5:4 dice que la paciencia es probada y es demostrada a través de las dificultades y pruebas. Es decir, cuando los creyentes ejercitan la paciencia en su vida, dice que ahora su fe y su carácter son probados y fortalecidos a través de las pruebas y dificultades. Si usted es un creyente que no pasa pruebas, dificultades, no, pues usted no tendrá paciencia. ¿Por qué son importantes las pruebas en la vida del creyente? Porque ellas producen esperanza. Y las pruebas son la demostración de la paciencia. Si usted ha salido de una y entrado a otra, es porque Dios le está demostrando que has aprendido a tener más paciencia. Y la paciencia produce la esperanza en los creyentes. Y la razón es porque la esperanza es la confianza en que Dios está trabajando en nuestra vida y que Dios tiene un plan glorioso para nosotros. Diga conmigo, la paciencia es la clave para crecer en la madurez espiritual. La paciencia es la clave para crecer en la madurez espiritual. La Biblia dice, de acuerdo a Romanos 5, que la paciencia nos permite soportar dificultades y pruebas sin perder la fe o la confianza en Dios. Diga conmigo, la esperanza es el resultado de la paciencia y la prueba. Aleluya. Las pruebas son el crisol en que se prueba el oro de la fe. La prueba, la tribulación, la persecución, la pobreza, las enfermedades. Las pruebas son el crisol en que se prueba el oro de la fe. Se dice que la vida es un 10% y lo que nos sucede es un 90% de cómo reaccionamos a ello. Repito, se dice que la vida es un 10% y lo que nos sucede, enfermedad, tribulación, necesidad, es un 90% de cómo reaccionamos a ello. ¿Cómo reacciona usted cuando está pasando la prueba, la situación difícil, la enfermedad? ¿Cómo reacciona usted? Ese reaccionar, dice, es el 90% de nuestra vida. ¿Qué son las dificultades? Son como las montañas. Cuanto más altas es una montaña, más hermosa es la vista desde la cima. Si usted se sube a la montaña más grande de aquí de Acapulco, ¿qué va a divisar? El océano, el mar. Va a divisar todo. Bueno, así son las dificultades. Cuando un creyente está pasando dificultad tras dificultad, pero sigue luchando, su fe y su confianza está en aquel que todo lo puede. Son montañas, pero cuando él, en esa montaña que está hasta arriba, como tiene la visibilidad de enfocar todo, puede ayudar a otro que está pasando por situaciones iguales, porque ve mejor. Por medio de este mensaje,
Dios nos dice: no te rindas. Es que, pastor, usted no me entiende. Tal vez no lo entiendo yo. Soy humano. Y hay muchas cosas que cuando yo preparo el mensaje, digo: Señor, no entiendo esto. Pero Dios habla a mi corazón por medio de la misma palabra. Dios quiere que yo le obedezca. Y si usted está pasando tribulación, cualquiera que sea, dice Dios: hijo, hija, no te rindas. Cada prueba, cada dificultad y cada tribulación es un paso a la esperanza en la cual no avergüenza. Tal vez alguien dirá: qué bueno que le pasa esto. Pero dice Dios que aquellos que confían en Él, y Dios ve su fe, su esperanza que tiene en Él, Dios mismo permite, porque Dios lo quiere moldear aún más, lo quiere santificar aún más, lo quiere pulir todavía más. Por esta razón dice Dios hoy en este mensaje: no te rindas, porque la prueba que tal vez estás pasando, la dificultad, la tribulación, es un paso a la esperanza en la cual no avergüenza. Dice Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Escuche bien: aunque estemos enfermos, aunque estemos atribulados, no estamos solos. El Espíritu Santo está ahí con nosotros. Él mora, Él reina en nuestra vida. Jesús está ahí. Diga conmigo: el carácter da esperanza, y las pruebas desarrollan virtudes cristianas esenciales. Romanos 5:5 dice que la esperanza que tenemos en Dios no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque está basada en la realidad de su amor y fidelidad. Diga conmigo: Dios no comete errores. Él todo lo que hace es perfecto. Y si alguien de mis hermanos, si alguien en todo el mundo está pasando por tribulación, no es que Dios se haya equivocado en permitir la tribulación. Dios es bueno todo el tiempo, Dios es perfecto, y Él quiere cada día formarnos al carácter de su Hijo Jesús. El amor y la fidelidad de Dios nunca se acaba. Esto nos habla que mientras confiemos en Él, estamos seguros, porque su palabra es confiable. Y el amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza, donde Dios ha demostrado su amor por nosotros al enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto significa que el amor de Dios es una realidad en la experiencia, en la vida de los creyentes. Aunque la vida está llena de pruebas, llena de dificultades, pero con la fe y la perseverancia en Cristo podemos superarlas, podemos salir adelante. ¿Qué le puedo contar? La Biblia dice que Job fue un hombre que sufrió grandes pruebas y dificultades en su vida.
En un solo día perdió a su familia, sus bienes, su salud. Mas sin embargo, siguió confiando en Dios y al final fue restaurado. ¿Qué decimos? La historia de José. Fue un hombre que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. ¿Pero qué hizo él? Siguió confiando en Dios y al final él llegó a ser un líder en Egipto para bendición de toda una nación. Cuando recordamos al apóstol Pablo, su historia dice que Pablo fue un apóstol que sufrió muchas pruebas y dificultades en su vida, incluyendo persecuciones, encarcelamientos y dificultades físicas. ¿Pero qué hizo él? Él siguió predicando el evangelio y confiando en Dios. Hace muchos años leí un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, el demonio encarnado, tenía cámaras donde mató a miles y miles de judíos. Y hay una historia de una mujer, Corrie ten Boom, donde fue una mujer que sufrió en el campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Fue separada de su familia, perdió a su familia y sufrió mucho. ¿Pero qué hizo ella? Ella siguió confiando en Dios y al final ella fue liberada. Ahora, estas historias nos recuerdan que las pruebas y dificultades son parte natural de la vida, pero que con fe y confianza en Dios podemos superarlas y crecer cada día como creyentes. Para ir terminando, diga conmigo, ¿qué está edificando Dios en mí? ¿Qué es lo que Él está edificando? Ahora quiero que le añada lo siguiente. Dios, ¿qué edificas en mí a través del sufrimiento? Repítelo. Dios, ¿qué edificas en mí? Porque siempre Dios está trabajando. Dios está edificando. Quiero terminar llevándolo a la siguiente reflexión. Un escultor estaba trabajando en un bloque de mármol enorme. Y un niño curioso que pasó por ahí le preguntó y dijo: ¿a poco sabes qué hacer con el mármol? El escultor respondió: sí sé lo que. E incluso dijo: en el mármol veo la figura que está dentro de él. Y luego dijo: y la estoy liberando. Pero el niño dijo: pero ¿por qué la golpeas tanto? ¿Por qué le das con el marro y con el martillo? Él dijo: a través de los golpes estoy liberando lo que hay dentro. Moraleja: de la misma manera, cuando Dios ve el potencial en nosotros, ¿qué hace Él? Él trata de madurarnos, de hacernos cada día mejor, porque ve el potencial en nosotros. ¿Y qué hace? Por medio de las pruebas nos ayuda a liberarlo.
a través de todas las pruebas y cada golpe de la vida. Ahora, otro escultor se dice que trabajó durante años una pieza y alguien le preguntó y le dijo: ¿por qué llevas tanto tiempo? ¿O por qué tomas tanto tiempo trabajando en esta piedra? El escultor respondió, dijo: estoy creando algo que durará para siempre. Desde que Dios nos aceptó por medio de Jesús, Él está trabajando por años en nosotros. Está creando algo que va a durar por la eternidad. Esto nos enseña que de la misma manera Dios trabaja en nosotros, Dios trabaja en nuestra vida para crear algo que va a durar por siempre. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de las pruebas y tribulaciones. Y Dios tomará el tiempo que sea necesario hasta lograrlo. No importa el tiempo. Es más, compartíamos con el hermano Arturo ayer, me parece, sobre la situación de Jonás. Que por qué Jonás no obedeció, por qué no era tan fácil. Y bueno, es que sabía que Nínive eran puros malvados, asesinos. Y ante los profetas que Dios había enviado, los mataban. Y entonces Jonás, en vez de irse a Nínive, se va a Tarsis. Es como Dios lo manda al norte y él se va al sur. Pero algo muy importante: aún nuestras malas decisiones, Dios las usa para sus propósitos. Ahora, la Biblia dice que el pez vomitó a Jonás en tierra seca. ¿Por qué en tierra seca? Realmente no fue vomitado en Nínive, sino que fue vomitado en lo que hoy es Irak. Y de ahí eran como 800 kilómetros para irse a Nínive. Ahora, dice que Dios lo regresó al mismo lugar de donde Dios envió a Jonás. ¿Por qué lo regresó al principio? Porque tenía que empezar de nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Si Dios te ha llamado, aunque usted huya, usted se va a ir al norte. Pero Dios en el sur te hizo un llamado. Y Dios te va a traer del norte al sur otra vez, pero vas a pasar tantos problemas como Jonás, que al final tuvo que caminar los 800 kilómetros que tenía que hubiera caminado si hubiera obedecido. Y cuando Dios nos llama y no obedecemos, Dios permite las pruebas, todas aquellas cosas que Jonás pasó. Y no nada más eso, sino que también afectó la vida de los otros, de los marineros. Entonces, Dios por tiempo, por año, está trabajando en nosotros para crear algo que durará por la eternidad.
y lo hace por medio de las pruebas y tribulaciones. Aunque Él tomará el tiempo que sea necesario hasta lograrlo. Y Pablo dijo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra, Pablo se refiere a la obra de Dios en la vida de los creyentes de Filipos y ahora en nosotros. ¿Qué es la buena obra aquí? Es la buena obra de la salvación y la transformación que Dios realiza en nosotros a través de Jesucristo. Dice el que comenzó. ¿Quién la comenzó? Dios. Es el que ha comenzado la buena obra en nosotros. Él es el indicador y el que nos ha llamado a la salvación. Y como Él la comenzó, Él la perfeccionará. Él es el escultor de nuestra vida cristiana. Esto significa que Él nos llevará a la madurez espiritual y nos hará conforme a la imagen de Jesucristo, y lo hará por diferentes circunstancias: enfermedad, escasez, persecución y todo lo que Él vea que es necesario para madurarnos espiritualmente. ¿Y hasta cuándo llegaremos a la perfección? Cuando Jesucristo venga por nosotros en el arrebatamiento. Cierra tus ojos y ahí con el Señor, usted solo, usted sola, platique con Dios. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por la paz que hemos encontrado en ti a través de Jesucristo. Padre, te pedimos que nos ayudes a reflexionar sobre la esperanza que tenemos en ti y a vivir según la gracia que nos has dado. Que podamos experimentar la alegría y la paz que vienen de saber que somos justificados por la fe, que tenemos acceso a ti en todo momento. Que la esperanza en tu gloria nos anime a vivir según tu voluntad y buscar cada día tu guía y dirección en todo lo que hacemos. Que el amor que has derramado en nuestros corazones, Padre, nos impulse a amar a los demás y a servirles con humildad y compasión. Te pedimos que nos ayudes a vivir según el Espíritu Santo y no según la carne, y que nos des la fuerza y la sabiduría para superar las pruebas y dificultades que enfrentamos todos los días. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.